Tenemos una carpeta en el escritorio llamada reconocimiento facial, donde hemos creado la carpeta data, imágenes y vídeos de prueba. Tenemos dos vídeos de prueba y el archivo XML de reconocimiento de cara. Vamos a crear un nuevo archivo de Python y lo vamos a renombrar. Le llamaremos reconociendo rostros.py. Vamos a importar la librería de OpenCV. A continuación vamos a importar una librería de MS2 llamada OS y por último mutils, que nos va a servir para redimensionar fotogramas de las imágenes que vayamos capturando. Creamos una variable personName que vamos a nombrar, en principio Manuel, voy a ser el primer modelo del reconocimiento de caras, y otra variable datapath, donde vamos a introducir el directorio de datos, que en este caso está en el escritorio, en la carpeta de reconocimiento facial en data. Ponemos la ruta y cambiamos los caracteres, al contrario la barra, porque si no Python lo interpreta como un carácter de escape y daría error. Bien, a continuación vamos a crear la variable personPath, que sería el directorio donde vamos a crear una carpeta en donde vamos a almacenar los fotogramas, hasta 300 fotogramas. Y esa dirección de la carpeta de la persona sería la dirección de la carpeta data y con una barra creamos el personName, que sería en este caso la carpeta Manuel. Vamos a imprimir ese personPath, ese es el valor de esa variable, y si vemos que esa carpeta no existe, porque no se ha creado previamente, entonces se va a imprimir carpeta creada y a continuación el nombre de esa carpeta, el valor de personPath, que en este caso es Manuel. A través de la librería de MS2, vamos a crear ese directorio con la función makeDirs y vamos a crear la variable cap, que es la captura, a través de la librería de OpenCV con el procedimiento de la función videoCapture. Vamos a leer el vídeo manuel.mp4 que tenemos de prueba en nuestra carpeta de reconocimiento facial. Vamos a crear la variable faceClassif. Es producto de utilizar de la librería OpenCV el método, la función cascadeClassifier, que lo que hace es leer el archivo XML de reconocimiento de rostros de frente que tenemos cargado en esa carpeta de reconocimiento facial que hemos creado. Vamos a poner el contador a 0 porque lo que vamos a hacer es capturar hasta 300 fotogramas a través de un bucle while true, donde se va a almacenar en esas dos variables read y frame los valores de la lectura de esa captura que hemos denominado con la variable cap, y si vemos que no hay ningún resultado en red, salimos del bucle, y si hay resultados vamos a utilizar la variable frame para, a través de la librería de imutils, redimensionar ese fotograma a un ancho de 640. A continuación vamos a pasar ese fotograma de color a gris con la variable gray y con la librería OpenCV y el método cvtcolor, donde vamos a utilizar ese frame y vamos a aplicar
ese color desde BGR a gris. Vamos a crear una variable auxiliar para crear una copia de ese fotograma. Hemos llamado auxFrame. Y una variable face, donde vamos a tomar la variable faceClassIf con el método detectMultiScale, analizando el fotograma en gris y con esos parámetros. De forma que con un bucle for, donde vamos a obtener los valores x, y, w, que es el ancho, y h, la altura, en face, y vamos a dibujar con la librería de OpenCV un rectángulo cuyos parámetros son, el rectángulo se va a dibujar dentro de la imagen del fotograma, frame, y los valores del origen sería x e y, los valores del siguiente vértice del rectángulo sería x más el ancho e y más la altura, el color lo vamos a poner en verde y el grosor en 2. Vamos a crear una variable rostro, donde vamos a coger el fotograma auxiliar, la copia, y lo vamos a redimensionar. Como es un array de NumPy, primero son las filas, es decir, la altura y luego es el ancho. Utilizando la librería de OpenCV con resize, vamos a coger ese rostro y lo vamos a redimensionar a 150 por 150. Vosotros podéis elegir otros valores. Y como interpolación vamos a tomar el valor de la librería OpenCV en intercubic. Es un parámetro que utiliza esa librería para redimensionar. Luego con IMWrite vamos a escribir esa imagen en la siguiente dirección. El directorio que hemos creado previamente dentro de data, que en el primer caso se llama Manuel, seguido de la barra rostro bajo, y luego se va a añadir lo que formateemos, que es el contador, en principio el valor 0, en .jpg, y se va a almacenar eso en la variable rostro. Incrementamos el contador en una unidad y vamos a utilizar otra vez, de nuevo, el imshow para mostrar en una ventana, que vamos a llamar captura, lo que es el valor de frame, que es el fotograma. A través de la variable k vamos a esperar una tecla, y si esa tecla es la tecla escape, 27, o el contador llega a 300, es decir, es mayor o igual a 300, vamos a hacer que se salga de ese bucle while true. Una vez que se salga, vamos a borrar la captura y vamos a cerrar todas las ventanas de OpenCV. Vamos a abrir una nueva consola
o terminal y vamos a movernos con CD al directorio escritorio y reconocimiento facial, donde tenemos todos los archivos. Y aquí vamos a ejecutar con Python el archivo reconociendo rostros. .pi. Vaya, ha dado un error de sintaxis. Vamos a ver que hemos escrito el ancho. Vamos a guardar. Hemos escrito el ancho incorrectamente. Aquí nos da otro error. Nos faltaba una coma. Vamos a guardar a ver si no hay más errores. Que los errores de sintaxis son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta, y también estamos haciendo la prueba de cómo podemos corregir estos errores. Vaya, hay otro error de la línea 22. Línea 22. Efectivamente hemos puesto un espacio ahí que no debería y un punto en lugar de una coma. Se me ha soltado ahí la T. Colocamos la T, volvemos a grabar. Ejecutamos. Y hay otro error donde no está definido el person patch. Ahí se me ha saltado también una T. La T. Volvemos a grabar. Vaya, cuántos errores. Al ir tan rápido, vamos a ejecutar y efectivamente ahora ya se ejecuta correctamente el archivo y se genera hasta 300 capturas. Se van a almacenar en la carpeta data en el directorio manual que ha creado. Hay ahí 300 fotogramas con el rostro de la captura del vídeo. Vamos a crear otro archivo en Python que le vamos a llamar entrenandorf.py y vamos a importar las librerías de OpenCV, MS2 y de NumPy, que vamos a renombrar como NP. Vamos a utilizar el directorio anterior llamado data y con MS2 vamos a hacer un listado de esas carpetas que están dentro de data, que son las carpetas que crea en el paso anterior cuando se coloca el vídeo para capturar las caras, los 300 fotogramas, con un list_dir de ese directorio y podemos imprimir el listado de personas. Vamos a crear una lista llamada labels, otra llamada datos de caras y vamos a crear la etiqueta 0 para el primero la primera usuaria,
Con un for vamos a obtener en una variable namedir cada una de los nombres de las carpetas de los usuarios y vamos a darle a la variable personPath el valor de la carpeta de ese usuario en el que se están tomando los datos. Podemos imprimir un aviso, por ejemplo, leyendo las imágenes, y a través de otro bucle for dentro de este vamos a leer el nombre del archivo utilizando el listdir de ms2 en personPath y vamos a imprimir la frase rostros seguido del nombre de la carpeta en la lista de labels vamos a añadir con la función append el valor de la etiqueta, que en principio es 0 para el primer o la primera usuaria, en el listado de datos de caras a través de append también vamos a leer la imagen en escala de grises. Y esto mismo utilizando la variable image vamos a leer esa imagen y vamos a aumentar en una unidad el valor de la variable label. Vamos a comprobar que de cada usuario existan 300 datos, es decir, 300 capturas de imágenes, utilizando el print labels con NumPy y con countNum 0 vamos a contar el número de datos que hay en el array cuyo valor es 0 y de forma similar para la segunda persona. Esto es simplemente una comprobación